Recordati Rare Diseases presenta grandes hitos y personajes en la historia de la medicina. Cistinosis. Una historia a través de un cristal. En el llamado Océano Procellarum de la Luna, una planicie gigantesca, se ubica el cráter Wollaston, denominado así en honor al científico inglés William Hyde Wollaston, quien en 1793 obtiene el título de médico en la Universidad de Cambridge para luego abandonar su profesión dedicándose a sus verdaderas pasiones, la química y la física. Tal vez Wollaston haya sido el primer bioquímico médico de la historia. Wollaston desarrolla un método secreto para procesar eficientemente el platino y al tiempo descubre dos nuevos elementos que se añaden a la tabla periódica, el paladio y el rodio. En la segunda década del siglo XIX, William Hyde Wollaston nota que algunos cálculos urinarios están compuestos por una sustancia rica en nitrógeno, la cistina, el primer aminoácido en ser descubierto. La naturaleza proteica de la cistina finalmente es reconocida en 1899 al ser aislada de los cuernos de algunos animales. Volviendo al firmamento, en 1990 se descubre un planeta menor ubicado en la porción externa del cinturón de asteroides. Su nombre oficial es 15262 Abderhalden, en honor al fisiólogo y bioquímico suizo Emil Abderhalden. Emil Abderhalden describe en 1903 depósitos de cristales de cistina en el vaso y el hígado en la autopsia de un niño inicialmente examinado por el médico alemán Eduard Kaufmann. El pequeño había muerto con retardo severo del crecimiento a los 21 meses de edad, lo que parece ser la primera descripción de la cistinosis como entidad. Dos hermanos de este paciente habían fallecido con manifestaciones clínicas similares y poco a poco, durante los siguientes años, se van acumulando reportes adicionales de una entidad que podía definirse como una enfermedad diferente de las descritas antes. Finalmente, es el patólogo y anatomista George Lignac, nacido en la colonia holandesa de Java, quien en 1924 describe ampliamente las características clínico-patológicas de la cistinosis. Lignac muere en un accidente aéreo ocurrido en Irlanda en los años 50 del siglo XX. Una coincidencia curiosa, pues una de las mutaciones identificadas para la cistinosis se ha trazado hasta ancestros irlandeses. Debido a la contribución de los tres científicos, la cistinosis inicialmente es denominada como síndrome de Abderhalden-Kaufmann-Lignac. Para encontrar la siguiente estrella en la historia de la cistinosis, no hay que mirar al cielo. Con un interés particular en la bioquímica, llega a Alemania en 1922 el joven médico suizo Guido Fanconi. Su deseo es entrenarse con el mismo Emil Abderhalden. Nacido en la zona italoparlante suiza, Fanconi se convierte en un pionero de la pediatría helvética. Su interés genuino es comprender el metabolismo humano y sus alteraciones, y su entrenamiento particular en bioquímica convierten a Fanconi en un médico con una gran capacidad para asociar alteraciones metabólicas con las manifestaciones clínicas. En Zúrich, Fanconi se consagra como pediatra y se convierte en un ícono de la pediatría suiza, considerándose además uno de los padres de la pediatría moderna universal. Guido Fanconi describe en 1927 la anemia que lleva su nombre. Colabora en la descripción y acuña el nombre de la fibrosis quística en 1936 y propone la hipótesis, hasta ese entonces incomprobable, de que el síndrome de Down tiene un origen cromosómico.
Pero probablemente uno de los aportes más significativos de Guido Fanconi a la ciencia médica es la descripción de la disfunción global del túbulo proximal renal en 1936. Sabiendo que los médicos europeos de Toni en Italia y Debré en Francia han reportado 2 pacientes similares, es el mismo Guido Fanconi quien propone el nombre de síndrome de Toni-Debré-Fanconi para denominar la enfermedad. El síndrome de Fanconi se caracteriza por acidosis tubular renal y su causa hereditaria más común es la cistinosis, hallazgos que Guido Fanconi detalla y amplía durante su larga carrera profesional. Pero a pesar de haber escudriñado en los pormenores bioquímicos de la enfermedad, Fanconi siempre defiende la necesidad de analizar a los pacientes en su generalidad, sin olvidar nunca todos los aspectos del humanismo en medicina. Se ha llegado a decir que Guido Fanconi fue el prototipo del médico ideal. En la historia de la cistinosis, la segunda mitad del siglo XX será el escenario de avances que ninguno de los astros que ayudaron a describir la enfermedad y sus consecuencias pudo imaginar jamás. Grandes hitos y personajes en la historia de la medicina. Una serie dedicada a los valientes médicos que tratan enfermedades huérfanas.